Vale, Alejandro, después de esta breve pausa, ya hemos visto cómo pasar de 1.000 euros y cómo invertirlos bien, cómo empezar esa parte técnica, esa parte creativa. Ahora imagínate que a esa persona le ha ido bien, ¿no? Está aumentando la inversión y llega a 2.500, 3.000 euros de inversión mensual, son unos 100 euros al día. Ya se pueden hacer más cositas. Ujú. ¿Qué estructura en Metals es la mejor ahora en 2026? Según nuestra metodología, nuestra forma de trabajar, pues tendríamos igual que antes una campaña de testeo, solo que al tener más presupuesto, pues ya podrías, por decirlo así, hacerlo un poco más compleja. O sea, esa de testeo que hemos empezado sigue ahí, ¿no? Por Sigue así ahí, decirlo. siempre, always on. Y ya podríamos hacerla un poco más compleja. ¿Cómo podemos hacerla más compleja? Por ejemplo, añadiendo un poco de más de anuncios por A-Group, en vez de 5, 6, 7, 8, 9 podrían estar bien. Si vemos que tras estar probando, el algoritmo prioriza mucho un tipo de vídeos, o sea, un tipo de contenido como es el vídeo, pues aquí ya merecería la pena estudiar, sí, separar entre vídeo y imagen. Hacer una grupo en vídeo, ¿no? En VGCs, por ejemplo, otro de imágenes para testear las dos y Sí, medir sus métricas cada uno por aquí por separado. ejemplo, pues ya podríamos tener pues la de testeo 30 y 30, 60 o 35 35. Y yo creo que ya en este momento podríamos tener como una campaña aparte. Entendemos que ya llevamos cuántos meses invirtiendo, Ujú. ya tenemos más datos, podemos hacer una campaña Advantage, viendo si con la campaña Advantage somos rentables, porque a lo mejor no tenemos suficientes datos, ¿vale? Pero yo creo que ya estaríamos en disposición Sí, con 3.000 euros yo creo que sí. de tener alguna campaña Advantage que funcione más con la IA. Entonces, si entendemos que pues a lo mejor 60 testeo, podemos hacer 30 escalado de momento, ¿vale? ¿Qué es la fase escalado? Pues la fase escalado es ya cuando me envían los anuncios a una campaña en la que se sobreentiende que esos anuncios son ganadores o tienen más posibilidades de ser ganadores, por lo que están capacitados para tener más presupuesto. En plan, que un solo anuncio tenga más presupuesto. En la campaña de escalado, pues depende, pero tampoco pondría muchos anuncios. Pondría dos, tres anuncios, que hayan pocos, pero que sean buenos, Vale. ¿vale? O sea, testearíamos, ¿no? Esos anuncios que hemos dicho ya. Hemos dicho las claves Ujú. para crear esos anuncios ganadores. Y Y los que te funcionen, ¿no? Ahí. sí, ¿Qué métricas mirarías un poco? ¿Cuándo dirías, vale, cuándo pasarías esos anuncios de la campaña esta de testeo a la campaña Advantage Plus esta que has dicho de escalado? pues los pasaría cuando tuvieran un ROAS por encima de nuestro ROAS break-even, que eso lo tendríamos que saber ya de la fase anterior de testeo, aunque invirtiéramos 40 euros al día tenemos que saberlo. Y también pasarlo es importante cuando tengan un cierto volumen. Un anuncio que tiene dos compras y ROAS 18 no significa que sea ganador, significa bueno, pues que a lo mejor tiene un golpe de suerte, entonces que tenga un volumen mínimo depende de la cuenta, de las conversiones que hayan, pero mínimo pues, 7, 8, 9, 10 conversiones en X días. En cuentas grandes a lo mejor 10 conversiones, un anuncio te lo hacen un día, ¿no? Pero 7, 8, 9, 10 conversiones con un ROAS decente. Suelen ser anuncios que tienen un CPC bajo también y suelen ser anuncios que tienen un CTR alto, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos solemos fijar principalmente en el ROAS, en el coste por compra, aunque sí que es verdad que, bueno, que hay anuncios que, por ejemplo, no tienen a lo mejor un ROAS muy alto, pero te van a cliente nuevo, pero te traen muchas Tienen muchas visitas. visitas, CPC bajo, ¿no? Entonces los anuncios a lo mejor no son súper ganadores en ROAS, son rentables, a lo mejor no se tienen que escalar, depende de la estructura, depende de la inversión, ¿no? Porque si tuviéramos mucha inversión, pues sí que podríamos separar ya campañas por cliente nuevo, por ejemplo. Pero aquí ya estaríamos hablando de unos 60 la de testeo, unos 30 la de escalado y podríamos invertir 5 o 10 euros más. Pues no sé, aquí podríamos, hay diferentes opciones. Podríamos, por ejemplo, hacer una de tráfico hacia el perfil de Instagram para animar un poco a la comunidad, que se vea activo, etcétera. Podríamos invertir 5 de euritos en remarketing con unas estrategias específicas de remarketing, con una campaña de catálogo de remarketing, por ejemplo, que acumula mucha frecuencia pero con CPC muy barato. Aquí ya veríamos un poco probando y viendo lo que necesita la cuenta. Vale, pero básicamente entonces para un poco esa gente que no nos conoce, ¿no? Podemos hacer esas Ujú. campañas para aumentar seguidores en Instagram, generar comunidad de 100 euros, 5 euritos. Sí. No hacen daño a nadie, son muy baratas, ¿no? Te conseguirán ahí 10, 15, 20 seguidores al día con esos 5 euritos. Luego tienes esa campaña más de ventas, pero que ahí testeamos, ¿no? Vale, esos Sí. ángulos de venta que hemos dicho ya antes, esas ideas creativas, todo esto lo hacemos en la de testeo y luego los anuncios ganadores pasamos a la de escalado, Ujú. ¿no? Em, Esta se puede decir que es la mejor metodología en 2026, ¿no? Sobre todo con este cambio de Andrómeda que mide muy bien qué es lo que funciona y las variables de los anuncios, ¿no? Realmente es eso. Luego en esa campaña de testeo puedes dividir en imagen, puedes dividir en vídeo. Si Ujú. tienes un producto muy ganador, puedes sacarlo a nivel de ad group. Pero yo creo que esas estructuras que se hacían antes
vale, vamos a testear anuncios, publico un ad group y invierto 100, 200 euros y apago y solo paso el anuncio ganador a escalado. Para mí eso es para estructuras que ya invierten bastante, bastante más, decenas de miles de euros Ujú, incluso, y que para estas estructuras de 2.500, 3.000, que es lo más típico en Meta, yo creo, entre ujú, 1.500, 3.000, es lo clásico, funciona muchísimo mejor por el tema de agrupar datos, ¿no? ujú. Porque si tú al final, y esto lo decimos porque luego pasamos con los errores, pero hay un error muy, muy básico que luego hablaremos de él, que es, no me funciona un ad group, me lo cargo, ¿no? Luego hablaremos de eso. Pero bueno, básicamente esta es la mejor estructura. Pero claro, luego hay una parte muy importante, ¿no? Que pasamos ahora, que es cómo, qué haces con un anuncio cuando es ganador. Es decir, cómo lo iteras, cómo lo Mm. escalas, qué son las variables que tendríamos que tener en cuenta. Para iterar un anuncio. Exacto. Sí, bueno, cuando anuncio ganador es lo que decimos siempre, que no se quede en el olvido, tienes que saber el por qué el ganador, para sacar como ese aprendizaje, y ese aprendizaje, ya que has invertido, pues aprovecharlo para generar más. Pues ahí tienes que fijarte un poco, hacer hipótesis realmente, porque no sabes al 100%, por qué ese anuncio puede ser ganador. Ujú. Es por el ángulo de venta, es por el diseño, es porque tiene una oferta, por ejemplo, es porque a lo mejor es que en Black Friday pues todos eran ganadores. Bueno, hay que buscar el motivo por el cual ha sido ganador. Pues eh, normalmente suele ser por el ángulo normalmente o por el diseño. Y podemos iterarlo como de diferentes formas. Podemos dejar el mismo anuncio, pero cambiando, o sea, aprovechando el diseño, pero cambiando el producto y el ángulo evento, obviamente. Ujú. Podemos coger como la idea del anuncio con el fondo y tal, pero, o sea, mismo ángulo de venta, pero con un hook diferente, por ejemplo. Podemos, yo qué sé, pues realmente iterar todo lo que queramos. En plan, el concepto de iterar es mantener una variable, la variable que creemos que ha sido ganadora, y Y la cambiar el podemos. resto, ¿no? Si Y, tienes sí, dudas, cambia las dos, ¿no? sí. Cambia. Tienes que quedarte con cosas de ese anuncio ganador y por probabilidad hay más posibilidad que sea De ganador, que sea ganador, ¿no? porque ha habido algo que ha hecho que ese anuncio anteriormente sea ganador. Claro, entonces sí tendríamos, ¿no? Ese perfil de Instagram, ganaríamos seguidores, testearíamos Ujú, ese testeo, las iteraciones, o sea, las que te funcionen las pasas a escalado. Mucho ojo porque las que te funcionen las dejamos en testeo, ujú, aunque las pasemos a escalado, los anuncios estos que nos han sido ganadores también los dejamos en testeo porque si una cosa funciona en Meta y tiene buen RAS, no la pagues, porque igual ese anuncio de la campaña de escalado no tiene por qué funcionar. ujú, Y luego, muy muy importante también, el tema de la iteración, ¿no? Pues ujú, iteramos en la campaña de testeo, si creamos dos iteraciones de ese anuncio, las dejamos en la campaña de testeo, y si estas dos iteraciones ya funcionan, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? La que funcione la pasas a escalado y vuelves a iterar otras dos. sí. Y así es un mix, no parar de crear creatividades nuevas, no parar de testear, no parar de iterar y no parar de escalar, al final. Sí, al final es nuestra metodología, no sé si es la mejor, pero otra es la que nos funciona, Exacto. la que siempre nos ha ido bien y la vamos También modificando, evolucionando, obviamente. También nosotros somos muy partidarios, ¿no? Que no lo hemos comentado aquí, del tema del full ad funnel strategy. Ujú, Que al final, esto se hablaba hace mucho tiempo, la mejor metodología, los embudos, estos súper técnicos. ujú, Pero ahora nosotros le hemos dado una vuelta, no le hemos metido el ad, porque al final no se basa en hacer algo súper técnico del embudo, sino ver bien a qué niveles de conciencia metes qué anuncios. ujú, ¿No? Esto que hemos dicho de, vale, un buyer persona, también hay nivel de conciencia, ¿no? Es decir, claro, una persona, estás testeando, ¿no? A un público frío, esa persona no te conoce, lo que hemos dicho en el caso del café, ¿no? exacto. No bebe, o sea, no bebe café de especialidad, no sabe que necesita beber café de especialidad, no te conoce. Ostras, ¿cómo podemos llegar a esa audiencia? Pues no hablándole muy técnico, ¿no? De café de especialidad. Igual hay que tirar esos No, ángulos de hinchazón sí, de que hemos visto. hinchazón o de, pues eso, de que el mito del que el café bueno es caro. Sí, atacar el problema directamente. En plan, o sea, hacer a la audiencia darse cuenta que tiene un problema y no decirle que la solución es el café. Simplemente que tiene un problema, Ujú. entra a la web, hostia, pues a lo mejor es el café. Le envías a una landing, a lo mejor no te compra directamente, pero te va al Instagram y ya entiende la marca. Claro, luego igual el que ya te conoce, ¿no? Que ya sabe que tu café de especialidad hace esto, esto, lo otro. Igual es darle un motivo más validándole, ¿no? Ujú, Pues igual campañas de, o sea, hacer un anuncio para ese remarketing que hemos visto, testimoniales.
Sí, al 80% que ha probado este café le ha cambiado la vida. em, Poner el social proof de, oye, tenemos 5 estrellas, más de 3.000 clientes para dar un empujón, sí. 15% de descuento en primera compra, ¿no? En Dar un el, poquito ese en empujón. el caso del café, un error que se hace mucho, por ejemplo, es, que lo hemos visto con alguna marca de café, es que muestran a la gente que no te conoce la suscripción. Si no te conocen, si no saben el problema, si no saben nada, ¿cómo se van a suscribir directamente? Claro. Es un problema muy típico, que Sí. refleja mucho el nivel de conciencia, ¿no? Que al final hay que, vale, tienes esta estructura. Pues si pones los mismos anuncios a todas las campañas de la estructura, bueno, igual te funciona, pero no te va a funcionar de 10, ¿no? Entonces lo mejor es saber qué anuncio, qué ángulo de venta, qué diseño pones a cada una de estas campañas, a la de testeo, a la de remarketing. Claro, ahí, por ejemplo, la cosa es que lo tengamos bien, lo podemos unir con Clavillo, podemos sacar listas de personas que, por ejemplo, llevan comprando café 3 meses pero no están suscritas. Ujú. El coste será más caro de esas personas, pero la probabilidad de convertirlos será mucho mayor, porque son personas que Total. ya conocen tu producto y están como en el momento ese del ciclo de vida de tu marca de pasar a la suscripción. Total, total. Así que yo creo que este apartado también queda muy claro. Ya hemos explicado un poquito cómo te tienes que empezar a anunciar, porque oye, Ujú. cuando te empiezas a anunciar no puedes hacer testeo escalado, tener remarketing, se necesita cierto presupuesto, ¿no? Si no vamos a tener 10 Sí. euros al día. Y te voy a juntar esto con Ujú. otra pregunta que te voy a hacer. ¿Cuáles son los 5 errores más típicos que tú ves que hace la gente en Facebook Ads? El primero, con una inversión, bueno, pequeña y no tan pequeña, a lo mejor 10.000 euros al mes, que Ujú, me parece pequeña, pero bueno, tampoco es tampoco. Tener 7 campañas 8 activas, ujú. ¿vale? Entrando en el nivel de campaña, 7 8 activas, donde la diferenciación entre campañas no es ninguna. O No sea, existe. en junio te pongo una campaña, para Black Friday te pongo otra, saco una colección nueva y te pongo otra campaña, tengo dos Advantage que no se diferencian. Tengo como una campaña que le llamo tráfico caliente, tráfico semicaliente, tráfico templado, tráfico frío. Una igual es rebajas verano, otra es otoño, otra es abril, ¿no? Que según el mes se Exacto. lanza una campaña y ya Estoy está. todo el verano con una campaña, comienzo otoño, campaña de verano fuera, La pago. otoño de nuevo, liada. ¿Y por qué? Explícale a la gente, porque eso no... Sí, a ver, el principal motivo es porque tienes que aprovechar los datos que ya tienes. O sea, al final, pues mientras más conversiones tenga, por decirlo así, la campaña, los conjuntos de anuncios, mejor vas a saber quién es tu comprador. Si, por ejemplo, apagas y enciendes la fase de aprendizaje, vuelve. Por el simple hecho de perder datos ya Mm. es un motivo Sí, más que que al final yo suficiente. siempre digo que una campaña con 300 datos, con 300 compras, va a funcionar siempre mejor que una que tiene 30, ¿no? O Claro. sea, el algoritmo tiene por 10 de datos Ujú. y muchísima más gente y datos para sacar entre sí. Entonces, claro, si nuestro dinero invertido, que no solo es lo que nos genera en anuncios, sino es lo que nos genera en datos, lo perdemos, ahí estamos perdiendo muchísimo a nivel de poder conseguir un RAS bastante más alto Ujú. que no si apagamos y encendemos, ¿no? Es Lo, que es lo de clásico. lógica. Una campaña nueva, aunque tenga buenos anuncios, siempre va a ir peor. Siempre es que tardará unos días como en empezar a convertir decente o con un buen ROAS. Y Más errores dentro más de errores, este es el primero, muchas como... campañas. Después, siendo similar, muchos adgroups. Mm. Dentro de una campaña, 8 adgroups, 9 adgroups, 10 adgroups. En algún tipo de cuenta con muchísima inversión, alguna cosa, una técnica muy agresiva se puede llegar a hacer, Sí, pero pero en el estamos hablando de 90... decenas de miles de euros en inversión al mes. Exacto. O sea, por norma general, esto no está bien. Va. Sí, hace poco auditamos una cuenta, tenía eh, una campaña con 7 adgroups, con 5 euros al día cada uno. Claro, a group de descanso, a group de descanso para parejas, a group de descanso para trabajadores. Con 5 euros es que no merece la pena separar, o sea, tanto. Es que Es no... imposible. Yo me acuerdo que eso se hacía antes, invertías 50 euros, creabas 5 adgroups, 10 euros al día en cada adgroup. Duplicabas. Sí, pero es que ni 5 ni 10 ni 20, o sea, a no ser de que inviertas mínimo 30 50 euros al día en cada group, no te merece la pena separar. Sí, yo creo que mínimo, minimísimo 50 euros. Sí. Si Mínimo tienes 50. 75, igual dices, ostras, pues mira, ¿no? Ahí ya paso, testeo 50, escalado le meto Sí, 25 y con sentido, ¿no? Lo que tú has dicho de separar campañas o separar adgroups, con sentido, ¿no? Que sea, meto unas 50 anuncios nuevos en ese adgroup y ale, que vayan tirando. claro, cuando tú tienes, por ejemplo, un producto que tiene mucho margen, otro tiene poco margen, o cuando hay rebajas, no rebajas, o cuando la empresa quiere dar mucha visibilidad a un producto por lo que sea, pues sí que merece la pena que separes, porque a lo mejor si no se te come el presupuesto, pues un producto muy ganador.
Ujú. Vale, ahí sí que tiene sentido, por ejemplo, separar. O para cuando ya tienes mucho presupuesto por ángulos, lo que hemos dicho por formato, por categoría de producto, Ujú. pero mientras más inversión, más compleja puede ser y más sentido tiene la diferenciación. Total. Y vale, tenemos dos ahí ya, que son los dos jugando con datos. Otro error que te venga a la mente, tercer error. Entrando a la segmentación, poner muchísimos intereses y teniendo muchísimos datos, eso hablamos de segmentación, añadir muchas inclusiones, añadir muchas exclusiones, igual, hacerse con sentido. ¿Tiene sentido hacer una inclusión, por ejemplo, de visitantes 30 días? Si es remarketing, sí. ¿Tiene sentido, por ejemplo, excluir a compradores? Tiene sentido. Si es No, prospecting, tiene exacto, no sentido. tiene sentido meter 40 intereses, 50, Con exclusiones, ¿no? excluir listas de Con clavillo, 200 listas de clavillo, porque eso solo va a encarecer el CPM y encarece todo esto. CPM, ¿no? La meta lo llevas loco también. Ujú. Vale, este sería el tercero. ¿Otro más que se te venga a la mente? Tema anuncios, anuncios súper similares. Ya no solo que no diferencien por ángulo de venta, en plan, pero he visto cuentas que tienen, por ejemplo, pocos anuncios, un anuncio, dos anuncios, súper similares, el mismo producto, o incluso dos anuncios que solo cambia el hook, pero no hay ninguna variedad, aparece siempre la misma persona en el mismo escenario, que no hay diferenciación. Al final, Ujú, fatiga publicitaria. Fatiga publicitaria es igual a mala experiencia de frecuencia 8. ujú. Frecuencia 8 no llegas a audiencias nuevas. Claro. Y además haces all-in, ¿no? O si tienes uno o dos anuncios, o incluso 10 anuncios, pero que sean hiper similares, haces all-in a que si eso no funciona, lo hemos dicho al principio, si tú tienes 1000, aunque tengas 1000, 2000, 3000 euros al mes, tienes que intentar que cada euro esté Vaya, hecho y vaya vaya donde tiene bien. que ir, ¿no? Ujú. Vale, esta será la cuarta. Una última que se te ocurra. Mm, Se me ocurre uno que es muy fácil de solucionar, seguro que hay alguno más, así que se me venga a la cabeza, el de las audiencias activas, el de no seleccionar audiencias activas, no conectarlas con clavillo, por ejemplo. Ujú. Ese sería uno. A mí se me ocurre otra, que es no. Yo diría que es no revisar bien los anuncios. O sea, por ejemplo, que veas que hay un anuncio corriendo que tiene 300 euros, otro anuncio que 300 euros cero compras, otro anuncio que con 10 euros tienes cuatro compras. No gestionar bien esa parte de los anuncios de, vale, me cargo este anuncio, este lo itero, este lo escalo. Yo creo que ese es también un error bastante común, que Sí, la gente no tiene ese conocimiento, ¿no? De, ostras, miro a nivel de campaña, miro a nivel de AdUrU, pero no se meten a mirar, vale, ¿qué anuncio se me está quemando el presupuesto? ¿Por qué? Porque el CTR, porque las ujú. ROAS, porque el CAC. Lo que vimos el otro día, por ejemplo, que Meta empujaba un anuncio que previsiblemente tenía muy buen ROAS, pero todo iba a cliente actual. Y, por ejemplo, había uno que tenía menos ROAS, era rentable igualmente, tenía compras decentes, pero Meta no lo pushaba tanto porque al final generaba menos compras, pero eran compras que iban a cliente A nuevo. cliente nuevo, ¿no? Sí, al final hay que diferenciar también el coste de cliente nuevo de CAC normal, ¿no? Porque no es lo mismo. Ujú, Pero sí, yo creo que si la gente no lo hace, ya el 90% de gente que se anuncia tendría bastantes mejores ROAS, ujú, la verdad. totalmente. Vale, pues yo creo que la parte técnica tampoco queremos entrar en subestructuras, para eso ya hacemos webinars, ya hacemos un montón de eventos Sí, todos los meses. yo me quedaría con la idea de que esta es como la estructura básica, pero obviamente llega una cuenta que miente 100.000, 200.000, 300.000, va a tener cosas súper específicas y Claro, de esa complejas. cuenta específica, que igual para otra cuenta no sirve. Exacto. Pero esto yo diría que el 99% de cuentas, lo que hemos contado de cómo empezar, cómo hacer anuncios ganadores, cómo escalar, cómo estar ya en 2.000, 3.000, 4.000 Ujú. euros Las bases. de inversión para poder ir creciendo, ¿no? Porque al final es ir, lo haces de 10, inviertes 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, Ujú. 3.000 y hacerlo bien en cada fase es lo que te va a hacer ir escalando poquito a poquito. Exacto.